¿Cuál fue el primer Super Bowl al que fuiste? ¿Y qué es lo que más te llevas de esa primera experiencia? No, bueno, pues la verdad fue una emoción increíble, ¿no? Fue una emoción verdaderamente fantástica el poder no solamente transmitirlo, que es algo maravilloso, sino asistir a un Super Bowl, ¿no? Era un sueño que yo tenía de toda la vida, como aficionado al fútbol americano, de verlo por la televisión, pues desde los años 60 y demás, de involucrarme y ya después pues de abrazar esta carrera maravillosa, este oficio fantástico que es el de ser cronista y comentarista, pues cuando llegó la oportunidad y vamos a ir al Super Bowl, fue algo que francamente yo no lo creía, ¿no? ¿Qué Super Bowl fue? Fue el Super Bowl 20, que tuvo lugar en el Superdomo precisamente de Nueva Orleans, con los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Osos de Chicago, que pues fue una paliza horrible, nunca. Los Osos de Chicago ganaron, me acuerdo, 46-10, que tenían aquella gran defensiva de los monstruos del Midway, que encabezaba Richard Dent, que fue el jugador más valioso en aquella ocasión, que tenían a Mike Singletary, aquel linebacker central increíble. Fue el año en donde surge el refrigerador Perry, que se convirtió pues en un fenómeno. Inclusive es el único refri que ha anotado en un Super Bowl, porque mejor le dieron el balón a él que a Walter Payton, imagínense nomás. ¿Verdad? Entonces fue algo fantástico, ¿no? Estaba Jim McMahon, el mariscal de campo, Walter Payton, que ha sido una de las máximas glorias en la historia de la NFL, o sea, era un equipo redondo dirigido por Mike Ditka, y que la defensiva, que pues era parte fundamental, estelar, me acuerdo, tenía a Bobby Ryan, que era su coordinador defensivo, y que creó la defensiva 46. Y luego ya Bobby Ryan salió y se hizo entrenador en jefe de las Águilas de Filadelfia, etcétera. Pero la verdad, qué equipazo aquel, el de, el de los Osos de Chicago, que no le dio punto de reposo a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y ese fue el primer Super Bowl que me tocó transmitir con Tommy y con Enrique. Y además, los Osos de Chicago en esa temporada nada más perdieron un partido, que fue un lunes en la noche que perdieron contra los Delfines de Miami. Que nos tocó transmitir, por cierto, porque en aquella época nosotros en Televisa transmitíamos los juegos de los lunes en la noche, que inclusive nos tocó pues un juego de jueves en la noche, que el día del terremoto, aquella desgracia horrible que se presentó en la Ciudad de México el 19 de septiembre del 85, y que pues que provocó pues tanta desolación y tanta muerte, y que nosotros lamentablemente tuvimos la muerte de muchos de nuestros compañeros que estaban laborando ahí, del edificio que se cayó, etcétera. Pero bueno, lo traigo a colación porque ese día había juego en jueves en la noche, y en aquella época los jueves en la noche eran esporádicos, uno que otro. No es como en la actualidad que todos los jueves hay partido. Cada jueves, ya desde hace algunos años, todos los jueves. En aquel tiempo era uno que otro jueves, o sea, no era de cada 8 días ni mucho menos, nada. Y en aquella ocasión hubo partido, que fue de los Vikingos de Minnesota y los Osos de Chicago, y lo transmitimos en unas condiciones bastante adversas, pero transmitimos ese juego. Y lo traigo a colación porque era la temporada de los Osos de Chicago, ¿no? Los Osos perdieron un juego, y fue el equipo más dominante de la liga y lógicamente se coronó campeón. Pero sí para mí, fue un sueño hecho realidad el poder estar en un Super Bowl. Y además de eso, poder transmitir un Super Bowl. Pues bueno, yo creo que era, era realmente algo que nunca me imaginé, y que finalmente yo estaba ahí. Y que lo disfrutamos mucho, era apenas nuestro primero, ¿no? Estábamos muy jovenazos todos, pero, y pero fue una experiencia
inolvidable aquella. Y de estos 30 y tantos, o de estos más de 30 Super Bowls a los que has asistido, ¿cuál ha sido el más impresionante? Que dijiste, wow, esto fue diferente. Híjole, pues bueno, algo diferente, definitivamente, pues fue el Super Bowl que le gana a Nueva Inglaterra a los Halcones de Atlanta, porque además fue el primer Super Bowl que se fue a tiempo extra, el primero en la historia en irse a tiempo extra. Y sobre todo las condiciones en que se va a tiempo extra, ¿no? Cuando ya no dabas ni 3 pesos por, por los Patriotas de Nueva Inglaterra que los estaban dominando y que comienza el tercer cuarto, la segunda mitad y se incrementa la ventaja en 25 puntos, ¿qué va a pasar, no? Y sin embargo, los Patriotas fueron capaces de venir de atrás, le digo, encabezado siempre el factor Brady, ¿no? Y también de que en ciertos momentos a Atlanta como que le faltó arriesgar un poco más en ciertas situaciones, jugando conservador. Dan Quinn era el entrenador en jefe de los Halcones de Atlanta en esa época. El mismo que ahora es el entrenador en jefe de los Commanders de Washington, de los comandantes. Entonces, ese regreso fue algo fantástico, ¿no? El hecho de que estaban en la lona, se levantan, empatan el juego, además ganan el volado, y pues ya sabemos, no le prestaron el balón a Atlanta. Fue algo realmente increíble lo que sucedió en aquella ocasión. Creo que fue algo verdaderamente fantástico y que queda para la historia. Digo, recientemente ya tuvimos otro en tiempo extra, ¿no? Que fue el de San Francisco y Kansas City de la temporada del 23, ¿no? Que anotaron el gol de campo los 49 y entonces les anotaron los jefes el de 7 puntos, un touchdown, se acabó. Con 6, porque ya no había que patear el punto extra. Entonces les anotan, pero eso fue una de las grandes hazañas, ¿no? Que se han presentado en un juego dramático. Por ejemplo, también que te podría decir, aquella victoria igual, los Patriotas. Los Patriotas cuando le ganan a los Halcones Marinos de Seattle. Cuando Seattle estaba ya para ganar el juego en la yarda 1, ¿verdad? Para anotar y ya acabase el tiempo y la anotación que tenían a Sean Lynch, que en ese juego, por cierto, lo habían controlado, pero digamos, una superestrella y lo que había realizado en la temporada y todo el corredor es extraordinario. ¿Y cómo se define? A punto de anotar, deciden mandar un pase en la yarda 1. Entonces, vamos, en la yarda 1, el tráfico que hay de jugadores a la ofensiva y a la defensiva está lleno de jugadores de la zona de anotación y todo. Y entonces, cuando tiras un pase chiquitín, hay 3 sopas. O es completo, o es incompleto, o te lo interceptas. No hay otra, no hay otra. Pero aquí tomaron ese riesgo, ¿verdad?, de mandar un pase ahí, y es cuando surge Malcolm Butler, e intercepta el balón, y ¡pum! Y ahí se acabó el juego. Intercepta y ya. Porque necesitaban, con esa anotación ya ganaba Seattle, y entonces hubiera logrado el bicampeonato, porque un año atrás justo le habían apaleado a los Broncos de Denver con aquel juego que empezó con un safety, ¿no? Dice con un safety, pero bueno, que fue en Nueva York, me acuerdo. Entonces, es la intercepción de Butler. Ahí, Butler, que prácticamente no había jugado en el partido, lo metieron, digamos, como ese Bill Belichick, un viejo zorro de bar, ¿no? Como que siempre adelantándose, anticipándose y todo, pero sí fue demasiado arriesgado cuando, la verdad, lo que estaban tan cerca, que, digamos, lo indicado era que fueras por tierra, ¿sí? Y sobre todo con Marshawn Lynch. Yo me acuerdo que Fernando von Rossum, mi queridísimo maestro Fernando von Rossum, en las transmisiones que yo lo seguía primero como aficionado y después que tuve la enorme suerte de alcanzarlo y de trabajar con él
a principios de los años 80, de hacer temporadas completas con Fernando Bonroso, él siempre decía que hay que ir con las probabilidades, ¿eh? Entonces, creo que la probabilidad mayor es de que pudieras lograr el touchdown yendo por tierra que poniendo el balón arriba, ¿no? Pero eso fue otro feat increíble, ¿no? Y bueno, han habido varios, pero sí son, creo que de esos juegos que dejan huella, ¿no? Cuando Nueva Inglaterra le quite, cuando pierde el invicto en la temporada, pierde el Super Bowl con los Gigantes de Nueva York en la campaña del 2007, Eli Manning, aquella vez que casi lo detenía, no se me da el pase y de Tyreek que toma el balón y lo ajusta, o sea, lo controla pegándolo en el casco, ¿no? Y luego continúa el juego y el pase de anotación y pues, algo dramático, ¿no? Y que evitó que Nueva Inglaterra igualara a los Delfines de Miami en tener una campaña invicta. Sí. Claro que los Delfines, cuando fueron invictos en el 72, las temporadas eran de 14 juegos de campaña regular, eran 14. No es. Entonces eran 14 juegos, luego un juego divisional, el juego de campeonato de conferencia del Super Bowl, fueron 17 partidos. Y en el caso de los Patriotas, ya les tocó una temporada regular de 16 juegos. O sea, ya habían ganado un divisional, ya habían ganado un juego de campeonato de conferencia, llevaban 18 victorias, pero iba por el Super Bowl y en el Super Bowl los atorados, los gigantes, ¿no? Que fue algo que se conformó como una gran sorpresa, ¿sí? Entonces, ese juego fue dramático. O cuando los aceleros le ganaron a los Cardenales de Arizona con aquel pase quirúrgico de el Big Ben, ¿no? Que entre tres fue la recepción en la media esquina de la zona de anotación, ¿no? Entonces, realmente ese fue otro partido dramático. ¿Qué te tocó presenciar? Sí, por supuesto, se lo transmitimos. El juego aquel de Malcolm Butler, pero también nos tocó transmitirlo. El del regreso de los 25 puntos también lo pasamos. El de Eli Manning, aquel para quitarle el invicto a Nueva Inglaterra, también lo transmitimos. Wow. Y uno que me dejó una huella especial también fue el Super Bowl de la temporada del 88, que se jugó en enero del 89, el Super Bowl, que fue, digamos, la segunda versión de Cincinnati y los 49 de San Francisco. Ya se habían enfrentado antes, ya había ganado San Francisco en la casa de los Leones de Detroit, en el estadio que tenían antes. El que era un estadio techado, ahorita se me fue el nombre, pues que ya no existe. Sí. Digamos, ese estadio ya dejó de operar desde hacía mucho tiempo. Era un domo. Entonces, jugaron en Miami y el estadio de los Delfines, pues apenas lo habían inaugurado 2 años antes. Ya habían dejado atrás el Orange Bowl legendario, el Tazón de la Naranja, etcétera. Pero entonces fue un gran duelo con San Francisco en plenitud, ¿no? El equipo de la década, contra Cincinnati, que también era todo gran equipo, el Boomer Esiason, ¿no? El Ickey Woods y todos esos, ¿no? Antonio Muñoz, que era uno de los más grandes linieros ofensivos que han existido, Max Montoya, todos estos, ¿no? Chris Collinsworth, en fin, receptor, etcétera. Y sobre todo el regreso, porque ellos iban perdiendo, los 49 iban perdiendo por 3 puntos, 16-13, ya en el cuarto recta final, los últimos minutos, y John Montana toma el balón, la ofensiva, y eslabona un ataque de 92 yardas, y estás avanzando con Roger Creighton, Bradman, Jerry Rice, Johnny Taylor, de equipazo, ¿no? Entonces, y fueron avanzando, parecía que daba la impresión de que podría haber sido el primer Super Bowl en tiempo extra. Uh-huh. Había esa
En ese momento se esgrimía esa posibilidad del tiempo extra. Y sin embargo fueron avanzando, taca, 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 taca. Y entonces, faltando 33 segundos, ¡pum! El pase de John Montana para Johnny Taylor. Toma el balón en la zona de anotación. La locura, por si había más aficionados de San Francisco que de Cincinnati. Entonces, pues fue algo fantástico. Pues fue aquella vez, pues sobre todo ver a ese gran equipo y que nos tocó transmitir a nosotros ese partido con Bill Walsh, que era el entrenador en jefe de los 49. Tú básicamente siendo una institución en el mundo de la NFL en México, ¿te ha tocado presenciar algún Super Bowl que tú digas, puta, este fue el peor? O sea, qué mal Super Bowl. No aburrido, pero, o sea, malo. Ay. Pues mira, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Yo recuerdo de un partido que fue bastante malo. Fue el Super Bowl 5, que ese me tocó verlo, ¿no? Entonces estamos hablando de la temporada de 1970, ¿sí? Enero del 71, que jugaron los Potros de Baltimore, todavía Baltimore, y los Vaqueros de Dallas, que además fue, digamos, el primer Super Bowl ya fusionadas la Liga Americana y la NFL. Fue el primero ya fusionado, que nació la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional. La Liga Nacional, la NFL, tenía 16 equipos y la Liga Americana tenía 10, nada más 10. Entonces, cuando se fusionan, la NFL, por decirle de alguna manera, le da 3 equipos a la nueva conferencia americana para que sean 13 y 13. ¿Sí? Y entonces los equipos que pasan a la conferencia americana, que eran de la NFL, entonces eran los Potros de Baltimore, los Browns de Cleveland, los Cafés de Cleveland, que también se les decía así, los Cafés, y los Acereros de Pittsburgh. Eran equipos de la NFL que pasan a engrosar a la conferencia americana. Entonces ya se equilibró 13-3. ¿Y quién iba a decir? Llegan los Potros de Baltimore contra los Vaqueros de Dallas. Y el juego lo ganan con un gol de campo de Jim O'Brien, me acuerdo, que pateaba así de puntea. Jim O'Brien decide el juego. Pero fue un juego plagado de errores, de balones perdidos, bueno, intercepciones, balón suelto, o sea, no fue un partido malo, ¿sí? Aunque el marcador fue muy apretado. Si no mal recuerdo, creo que quedaron 16-13 en una cosa así. Entonces, apretada. Pero fue un juego plagado de errores, de balones perdidos de un lado y del otro, intersecciones, balón suelto, etcétera, a tal grado, digo, se decidió con un gol de campo en el último momento de Jim O'Brien, pero digamos, el juego fue malo, ¿no? O sea, no fue un juego de calidad, pues, por tantos errores y tan balones perdidos, todo esto, ¿no? Y resulta que algo anecdótico, que ha sido el único Super Bowl que ha tenido como jugador más valioso a un elemento del equipo que perdió. ¿Sí? Wow. Sí. El linebacker Chuck Howley fue el jugador más valioso, que era un linebacker de los Vaqueros de Dallas. Él fue el más valioso del partido. O sea, eso indica pues, cómo estuvo la cesta, ¿verdad? Entonces, ya ha sido la única ocasión en toda la historia que un elemento del equipo perdedor fue designado como el jugador más valioso. Y ya llevamos 59 super tosato, ¿verdad? Entonces, es un rato. Pero sí fue un juego bastante malo. Que al final se tornó emocionante por el gol de campo que definió, ¿no? Pero en realidad fue un juego muy malo, de muchos errores. Pocas personas pueden decir que llevan más de 30 Super Bowls asistidos en vivo. Ajá. Desde tu experiencia, ¿cómo ha cambiado el hecho de asistir en vivo a un Super Bowl a lo largo de estos últimos 30 años?
Pues bueno, lo que ha sucedido es que la afición se ha incrementado de una manera brutal, ¿no? O sea, lo que ha progresado en cuanto la NFL, en cuanto a la penetración con los aficionados, ¿no? La manera como manejan el merchandising de todo lo que es la memorabilia. Ahora lo de los jerseys, por ejemplo, es una cosa increíble, que quizá eso no se veía hace 30 años, ¿verdad? O más. Digamos, todo esto, toda esta parafernalia que se ha desatado, pues es el progreso que ha mostrado la NFL, la penetración que ha tenido con los aficionados, ¿no? Ahora, bueno, de ir al Super Bowl, ¿cuánto te cuesta, no? Justo que es una pregunta. ¿Cuánto costaba ir al Super Bowl hace 30 años y cuánto cuesta ir a un Super Bowl hoy? No, pues es que lo del, no sé, lo que es el valor nominal del boleto, pues es anecdótico. Si te costaba un boleto, $200 o $300, ¿cuánto te cuesta ahora el valor, el face value, ¿verdad? Sí. Que te puede decir que vale 800 o 900 o lo que sea, pero ya sabes que no lo vas a encontrar en una taquilla, ¿verdad? No, porque hay los boletos reservados para los equipos, para cómo los distribuye la NFL. Yo ya leí que el boleto costaba como $7,000, una cosa así. Sí, no, si llegaron a cotizar Sí. los boletos en más de 50,000 pesos o 100,000 pesos o una cosa así. Y digamos, ya los lugares preferenciales ni se diga, ni se diga, ¿no? Pero para poder entrar a un Super Bowl necesitas gastar muchísimo dinero. Y mucha gente se va a la aventura, ¿no? A ver qué pasa, a ver. O llevan dinero ahí están rondando las afueras del estadio, a ver que ya se vaya acercando el momento de que inicia, etcétera, y a llegar con alguien, o inclusive ya que empezó el partido, que te hagan una rebaja, a ver si me lo deja en unos $2,000 o 3,000, ¿no? Una cosa así, porque luego de arranque los boletos más baratitos se cotizan en 5, 6, $7,000, el más barato, el de Gallola. Ahí en la periquera, pues, no. Pero, Y aquí uno pagando el Cruz Azul América, $300 en zona sol. no, pero sí, ahí sí, pero sí, y cómo ha crecido todo, ¿no? El entusiasmo de la gente, de, pues que asisten y todo ya se enfiesta en la calle, ya se enfiesta en el estacionamiento, etcétera. Es algo que que ha ido progresando cada vez más, ¿no? Y cómo la gente se ha involucrado, inclusive si no van al Super Bowl, las audiencias que tienen, ¿no? De cuánta gente, cuántos miles y miles de personas ven el Super Bowl y no son realmente aficionados que sigan la NFL cada semana. ¿Yo? O sea, yo veo el Super Bowl porque es el Super Bowl. Es el evento de Ajá, es el evento. Me el reúno evento. con mis amigos y así. Pero La no es como que- sordia, pues, ¿no? Exacto, pero no es como que te voy a ver el partido esta semana. Sí. Ahora están más en la chocha que en el juego. Es como cuando viene el Mundial de Fútbol Soccer. Igual, vamos a ver el fútbol. Juega México. Es que, o viene la final y está todos. O viene el Gran Premio de Fórmula 1. Hay tantos que van y que no ven la Fórmula 1 en todo el año. Y que entonces están cuando es el Gran Premio de México, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así se maneja, pero sí, de allá para acá lo que ha crecido el interés de la gente por el fútbol americano y el estar presentes en un Super Bowl, bueno, una cosa increíble. ¿Y cómo Pepe Segarra se prepara para un Super Bowl? O sea, justo lo comentabas que a veces los vuelan una semana antes, pero ¿cómo te preparas para comentar? Creo que uno de los grandes eventos deportivos del año. Pues mira, yo lo preparo, pues leyendo, viendo, o sea, los juegos, estar al pendiente por ejemplo, ya son los dos rivales del Super Bowl, pues, ¿no? Kansas City y Filadelfia, ¿no?
pero ya, digamos, lo seguí durante toda la temporada. Digo, sigue uno todo, ¿no? Sí. Pero te centras en esos equipos, sí. Entonces, por ejemplo, eh, digo, Filadelfia y Kansas City, y entonces yo llevo anotaciones que realizo de manera manual, Ok. porque ni siquiera tengo tablet, y mis hijos me han regalado como 2 o 3 tablets que termino regresándose. Entonces, porque, digamos, como que no soy Sí. un dechado de virtudes de la tecnología honradamente, ¿no? Pero te avientes ahí tus anotaciones. Sí, ¿no? Entonces, digo, me valgo pues, de ver a través del internet y todo esto, en las plataformas y todo esto de que donde surge la información, leo, etcétera, voy viendo lo que a mí me parece importante, leo, y entonces lo voy anotando en hojas, ¿sí? Entonces voy haciendo mi archivo Ujú. de lo que va a suceder. Y, por ejemplo, de los equipos, por ejemplo, llevo Filadelfia y Kansas City. Yo llevo anotado, así como decían los antiguos, con letra Palmer, ¿verdad? Manoplo. O letra manuscrita, todo el rollo. Y tengo, por ejemplo, todos los partidos de Filadelfia. Todos los de la temporada los tengo y los tengo anotados con todos los detalles que hubo en ese partido, cuando contaron con este, con el otro, las yardas que ganó este, el otro, el momento más destacado, taca, 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 de todos los partidos de Filadelfia y de todos los de Kansas City, ¿sí? Y entonces ahí puedo yo checar, o sea, ya llegamos, a ver, se enfrentaron en la campaña regular, sí, se enfrentaron en la campaña regular, a ver, ya lo tengo, pues sí ganó, le ganaron las Águilas, por decir algo, ¿no? Así, pues en ese partido, este es un ejemplo. Papi corrió 182 ya. Fue el más destacado y tiró 2 pases de anotación y un balón suelto clave. Entonces, te vas preparando y vas nutriendo todo. O hubo un juego donde Barkley estableció el récord del equipo de Filadelfia, rompió la marca de todos los tiempos porque corrió 255 yardas contra los Carneros, ese sí en la campaña regular. Pues ahí está. Entonces, todo ese tipo de detalles ya los tienes, lo tengo, y entonces lo voy siguiendo, o sea, sigo toda la temporada de todos los equipos, pero digamos ya cuando llego a un partido en especial, tengo ya, porque fui anotando a lo largo de la temporada, fui haciendo todo ese rollo, porque es un trabajo de toda la temporada, porque No, digamos, no puedes llegar a ser Super Bowl como Rockstar. no, pues no puedes llegar a improvisar, no se puede llegar a improvisar, ¿no? Y entonces tienes ya todo ese background y lo vas nutriendo con lo que va sucediendo, con lo que se va presentando en la semana previa. No, pues no entrenó Devonta Smith porque le dolió la rodilla. No, fulanito de tal, no, Mahomes se resintió del tobillo porque en el juego de campeonato, lo golpearon ahí los Bills de Búfalo, no sé qué fulano de tal, ¿no? Entonces, todos esos detalles van nutriendo, pues, todo el bagaje que debe de tener, pues, para poder trabajar, ¿verdad? Porque digo, y muchas veces tienes datos, porque tampoco se trata de que inundes, o sea, que digas como loco, ¿no? Porque si no, abrumas a la ciencia. O sea, pienso que los datos hay que irlos dando, poco a poco, que se vayan Justamente puedes narrar y comentar. Exactamente, exactamente. Entonces, generalmente mi papel es de ser comentarista, ¿sí? Generalmente yo también me ha tocado narrar muchos partidos, pero generalmente mi labor es de comentar, sí. Entonces, entonces vas nutriendo con ese tipo de datos, anécdotas, etcétera, historias, que me gustan mucho las historias. Y entonces, muchas veces el juego es tan dinámico, tan espectacular, que van para allá y van para acá, y jugadas esto y el otro, ¿verdad? Que muchas veces termina el partido y se te quedaron algunos datos importantes en el tintero porque no hubo no hubo el momento de darlos, de soltarlos, porque también debe de haber eso, ¿eh? Debe de haber el timing
para que hagas tú un comentario, ¿sí? Buscar y lo piensas en el momento, la jugada fue así, y a lo mejor algo que de lo que tú viste, estudiaste y todo esto, y juzgas oportuno decir eso, y lo lanzas, ¿no? Pero a lo mejor tienes ese dato y ves que la jugada no se presta, Prefieres lo guardas, Sí, ¿sí? justo. Y a lo mejor en el partido no se presentó algo para que tú soltaras ese dato. Y mejor no quemarlo Sí, en algo porque pasaría inadvertido. Sí, justo. ¿Ves? Y todos tenemos como esta sensación, o al menos yo, de que en la cabina ahí tienes 800 cámaras, tienes todas las tomas. ¿Cómo tú no ves el partido? No sé, no son 800 cámaras, ¿eh? Nosotros tenemos, nosotros tenemos un monitor, o una pantalla, puede ser una pantalla, lo que es de ahora, ¿no? Nosotros tenemos una pantalla y entonces tenemos una mesa y entonces nos sentamos quienes vamos a hacer la transmisión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con Toño y con Enrique, que bueno, trabajamos juntos más de 40 años. Sí. Y entonces, por ejemplo, Toño se sentaba en medio, yo me sentaba a su izquierda, Enrique a su derecha, y cada quien ponía su tienda, sus cosas, ¿verdad? Su changarro, y ya. Y veíamos, y luego con nuestro micrófono, con nuestros audífonos, lo que fuera, la diadema, si no era diadema, micrófono de mano, o un lavalier, o lo que sea, y viendo el monitor, y ya. Con eso, vámonos. Así. ¿Tienes un monitor especial con unas tomas diferentes? No, digo, ahora que me tocó estrenarme en Fox Sports, entonces me acuerdo que José Pablo, mi tocayo, José Pablo Coello, se ponía a la izquierda, en la mesa ya cuando íbamos a hacer el partido, yo me ponía en medio, y Ricardo García, el Richard, se ponía del lado derecho. Entonces, igual, en una pantalla, poníamos nuestras cosas, y pum, y ya. Pero lo que nos mandaban de la señal, o sea, Sí. nosotros no tenemos 40 señales, estamos viendo, este actor de esta casa, ¿no? No estamos viendo normal. Y lo que está observando la gente, pues es lo que nosotros narramos y comentamos. Súper. ¿Te ha tocado algún Super Bowl donde los aficionados se pongan muy locos? Híjole, pues así como se agarran en la Liga MX, ¿verdad? Que luego son muy salvajes, ¿no? De verdad que luego se sobregiran y no dejan títere con cabeza porque se agarran y se avientan desde las gradas y no perdonan, agreden hasta mujeres, a niños, no perdonan, no. Pues que yo recuerde de algún Super Bowl, ahora que me dice y haciendo memoria, pues yo no recuerdo así que se haya suscitado un pleito ahí en la tribuna, que se hayan agarrado, una cosa así fuerte y todo esto. La verdad no, ¿eh? Tal vez uno que otro oquito por ahí borracho, pero Bueno, no, nunca falta, ¿no? en general nunca. Pero que se haya generalizado una bronca, yo no la recuerdo. Yo no la recuerdo. Honradamente no recuerdo un conflicto en las tribunas que verdaderamente llame la atención. No lo recuerdo. Sí, como dices, no, nunca falta alguno que se le pasaron, se excedió de cervezas, ¿no? Y dice alguna cosa y alguien lo pone quieto, pero digamos, algo que trascienda, que yo me acuerde, dentro de lo que es el estadio y dentro de lo que es el desarrollo del juego, pues yo francamente no recuerdo algo por el estilo. Pues qué privilegios gozan esos compadres, ¿no? Que aquí uno va a la Azteca y No, sales con 3 apes y unos botellazos meados. no, es que, híjole, ya cada vez es más complicado asistir, por eso que ahora creo que han implementado un ID o no sé qué, para identificarse, pero luego creo que con eso se tardan media hora, no sé cuánto tiempo en entrar y ya comenzó el partido, etcétera, etcétera. Yo creo que ese mal debería de solucionarse con el hecho de que realmente existiera autoridad, ¿verdad? Exacto. Que existiera autoridad, ¿verdad? Que imponga respeto y que quien quiera atreverse a hacer un rollo sabe que le va a ir mal, pero le va a ir muy mal, ¿verdad? O sea, Estados Unidos te atreves a hacer eso y tentando. No, negra, no, lo que esperar. No. Nada más ves a los oficiales, a los guardias, y dices en la torre, ¿no? Fácilmente podrían ser defensiva de un equipo. No, ves, y los ves con la sola presencia, dice chispa, ¿no? El equipaje y todo acá con su uniforme y con su
con su fusca aquí, nada de garrotitos aquí, que cualquiera que se quiera poner pesado, ya sabe a qué se atiene, ¿no? Y sobre todo que son gente preparada, o sea, para ese tipo de eventos que saben controlar. Entonces, pero si tú tienes autoridades que se dedican a ver el partido, o que inclusive los insultan, les faltan al respeto y no dicen nada, pues por esa razón es que se presentan todos estos problemas, porque no hay una autoridad que se imponga, y quien haga relajo, haga su relajito, ya sabe que va a tener una sanción, pero una sanción importante, ¿no? De que lo van a llevar al MP y hay que de 500 pesos ya que se vaya. No, no se trata, porque al contrario, siguen y siguen y se atreven. Quienes se dedican a causar relajo, a causar desmadre, perdón, a quienes se dedican a eso, lo hacen porque saben que no va a pasar nada. Justo. Por eso. Y además que te ha tocado como ver la organización, deja tú el evento, la organización del otro lado del charco, la NFL, y acá partidos de la liga, etcétera. ¿Cuáles son las grandes diferencias en la organización de eventos grandes deportivos en México y en Estados Unidos? No, bueno, pues es que, digamos, hablando tipo Super Bowl, es que tiene toda una logística verdaderamente al centavo, ¿no? O sea, la tienen perfectamente estructurada, todo de cómo se va a desarrollar el evento, cómo va a ser, desde las acreditaciones, desde todo eso, qué eventos previos se van a realizar antes del partido, cómo va a ser el ingreso, cómo va a ser esto, a qué hora se abren las puertas, cómo va a estar distribuida la seguridad de estos por acá, estos por allá, los arcos para detectar metales. Ahora tienen de que llegas con la acreditación que tiene un código, y entonces lo tienes que presentar ahí y sale tu foto, ¿no? Entonces ya vas para adentro. O sea, cuidan hasta el más mínimo detalle, de todo eso, ¿no? O sea, es una organización perfecta, digamos. Por eso, digamos, la NFL pues, es un monstruo, y que cada vez crece más y crece más y crece más. Pero a veces aquí, digo, aquí yo no quiero decir que aquí no organicen cosas bien. Aquí hay gente que sabe organizar y sabe organizar bien, ¿sí? Y sabe organizar bien, por ejemplo, en espectáculos masivos, en conciertos, saben organizarlos y organizarlo bien, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando han organizado partidos de la NFL en México, se han organizado bien. Se traen la estructura. Bien, ¿por qué? Porque pues también están supervisados por la NFL, ¿sí? Entonces, y te dicen los de NFL, se necesita esto, y se necesita el otro, y se necesita acá. Y si no están esas condiciones favorables, vas para atrás y no hay nada. Y no hay nada. Entonces, se tienen que cumplir todos esos requisitos para poder celebrar, por ejemplo, un partido de NFL en México. Pero, digamos, en nuestras ligas caseras, ¿verdad? Creo que hasta hace falta mucho mayor planeación, una mejor logística, que se cuide a los aficionados, que se fomente el deporte, pero también que vayas a un estadio que sea seguro, porque ahora, oye, ¿cómo voy a ir con mi hijo? Voy a ir con mi esposa. Sí, te sabe. Porque dices, no, van a aventar algo, un loco empieza aquí, y todos los hechos que se han suscitado, y a la larga no pasa nada. Eso es lo peor del caso, que nunca pasa nada, ¿sí? Y luego alguna medida que implementas no sirve para nada. Entonces ese es el problema. Cambiando drásticamente de tema, el top 3 de Pepe Segarra de eventos o de shows de medio tiempo. Top 3. Pues mira, mi top 3 de los shows del medio tiempo, yo te diría que en primer lugar pondría a los Rolling Stones. Ok. A los Rolling Stones. También el segundo, el de Michael Jackson. Definitivamente Michael Jackson fue algo realmente extraordinario. Y como tercero, pues ¿qué te podría decir como tercero? O sea, esos dos fueron de verdadera maravilla, ¿sí?
y llegó a mí en lo particular. Bueno, estuvo Paul McCartney, quizá yo lo pondría como el tercero, Paul McCartney. Ok. Paul McCartney. Y ahora, hablando de celebridades y así, creo que el evento que congrega a más personas famosas del mundo de la farándula, empresarios, es el Super Bowl. Sí. Ya ver, llevas más de 30 Super Bowls asistidos. ¿Te ha tocado como coincidir con algún famoso, con alguna persona tendencia en ese momento? ¿Con qué personas famosas o conocidas te has topado así de que, ay, ve, que aquí está cruzando Elon Musk al lado, casi casi? No, pues sí nos han tocado, ¿no? Nos han tocado de celebridades y todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los que más recuerdas? Pues yo recuerdo en una ocasión a Paul McCartney, allí en Jacksonville, porque yo estaba en el campo. Y estaba, de donde estaba yo ubicado, pasó un ladito. Me dieron ganas de saludarlo, ¿no? Pues bueno, pues en las conferencias de prensa y todo eso que nos ha tocado, pues, de los grandes jugadores, John Montana, Fino, Brady. ¿Los has saludado a alguno? Bueno, a John Montana sí. A John Montana sí. Brady sí no tuve oportunidad de saludar. Con quien en una ocasión me quedé con unas ganas enormes de saludar y que no tuve la oportunidad fue John Neymar, por ejemplo, que ha sido mi gran ídolo del fútbol americano. El que fue quarterback de los Jets de Nueva York en los años 60. Mi ídolo de toda la vida, él. ¿Sí tuviste oportunidad de platicar con John Montana o no? ¿O fue solamente un saludo? No, bueno, también con Joe Montana nos tocó en una ocasión en ¿qué fue? Sería como en el 2011, una cosa así, 2012, una cosa así, cuando San Francisco, me quedó cuando Colin Kaepernick y todo aquello, que luego llegaron al Super Bowl contra Baltimore y demás, nos tocó una transmisión de un juego de playoff con Toño y con Enrique. Un sábado, un juego de playoff en sábado, y entonces lo fuimos a transmitir a Guadalajara. Ok. A Guadalajara, porque una compañía cervecera, ¿verdad?, organizó un evento allí en Guadalajara, digamos en una especie como de galerón, así, ¿no? Y entonces en donde fue gente, ahí que estuvo degustando las viandas y todo el cotorreo, ¿verdad? Y entonces, también como atractivo de todo eso, era que iban a ver el partido ahí, ¿sí? Que se iban a una pantalla y todo el rollo, etcétera, iban a ver el partido ahí con la narración de nosotros, ¿eh? Y nosotros haciendo el juego ahí. Wow. Nosotros nos implementaron ahí, nos pusieron y todo esto para que narráramos el juego ahí y la gente lo estaba viendo ahí en ese lugar, ¿sí? Entonces, fue una experiencia muy especial y entonces trajeron a John Montana. Wow. Trajeron a John Montana y John Montana estuvo con nosotros en la transmisión. ¡Qué locura! Y entonces, yo me acuerdo, estábamos ahí Enrique, Toño, y luego estaba John Montana así como metido, y yo por acá, Santo Poner, y él estuvo con nosotros en una buena parte de la transmisión. Buena onda, payaso. No, muy buena onda, muy buena onda. Hasta nos íbamos a sacar una fotografía con él, e inclusive ganó San Francisco el partido, y luego se comunicó con su esposa, estaba ahí, que le mandaban mensajes y todo el rollo, de que habían ganado los 49. Pero fue una experiencia padre el poder el estar con John Montana, muy buen tipo y muy agradable que estuvo con nosotros. Por ejemplo, también pues que me tocó, que estuvo en la transmisión y me tocó saludar a Marcus Allen, porque Marcus Allen estuvo en la transmisión que hicimos del Super Bowl de en Jacksonville, el de Patriotas y las Águilas de Filadelfia. Entonces, él intervino en la transmisión, él estuvo en la transmisión, Marcus Allen, un tipo así, de repente, ¿dónde anda Marcus Allen? Oh, ¿qué tal? Tipo muy especial, Marcus Allen, estuvo en la transmisión de nosotros, y me acuerdo bien porque a mí en ese Super Bowl, a mí me tocó estar en el campo.
Me tocó estar me tocó estar en el campo, en la banca de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Wow. O sea que algo que sí estuvo muy agradable, a las porristas las tenía en print. ¿Qué te puedo decir? Y luego cuando salió Paul McCartney al espectáculo de medio tiempo, pasó un pito de mí, ¿no? Y, o sea, Un gran Super Bowl, entonces. pero yo me acuerdo que traía yo gripa, me acuerdo ahí, porque a pesar de lo que se pensara, estaba haciendo frío ahí en Jacksonville. Órale. Estaba haciendo frío. Digo, no un frío por ni mucho menos, ¿no? Pero sí sí. estaba bastante fresco, ¿no? Pero sí, fue algo especial. Ahí andaba Marcus Salem. Y y pues bueno, de lo que me acuerdo, me acuerdo bien de nuestro primer Super Bowl, que luego íbamos y que a ver, teníamos nosotros que ir, que las entrevistas y las conferencias y no sé qué. Y me acuerdo que en una de esas, pues, tanto Enrique como Toyo y yo, a ver a quién agarraba, ¿no? A ver qué cosa, ¿no? Y el que se podía, el que se dedicaba entre todo esto. Y me acuerdo que a mí me tocó, tuve la suerte en aquella ocasión de entrevistar, pues, y para un programa que era la noche previa al Super Bowl, me tocó con Lenny Dawson. Y ese lo recuerdo muy bien, creo que por ahí todavía hay una fotografía, que o sea, de las antiguas cámaras, estamos hablando de 1986, de Lenny Dawson, y que pues bueno, a mí me tocó ver jugar a Lenny Dawson, que era el mariscal de campo de Kansas City, cuando ganaron aquel Super Bowl a Minnesota, el que estuvo en el primer Super Bowl de la historia, que perdió Kansas City con los empacadores de Green Bay. Entonces, me acuerdo, guardo buen recuerdo de aquello, porque fue un mariscal de campo legendario. Y bueno, ya sí nos ha tocado, algo que luego nos topamos por ahí, ¿no? Sí. Entonces ahora que fuimos al Super Bowl, me tocó que fuimos a las conferencias de prensa ahí en uno de los hoteles. Y entonces estaba yo parado, que había terminado la conferencia de prensa. Y entonces, ya salió, era Nick Sirianni, tipo bien amable, ¿no? Hizo la conferencia de prensa y todos le preguntan cosas y todo. Y entonces ya se iba caminando ya para salirse. Ya solo nadie lo siguió ni nada. Yo estaba parado al final cerca de la puerta. Y entonces, tuve la oportunidad de saludarlo. Y entonces, dale que buena suerte, coach. Y entonces se volteó conmigo y entonces, y me vio que llevaba una chamarra de Fox Sports. Y entonces me dijo, ¿estás de Fox? Sí, y le dije, vengo de México. No sé qué. Me dijo, cualquier hora, que te vaya bien, no sé qué. Y se salió. Y me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención porque pues, se paró, porque yo estaba solito ahí. Y ya era a punto ya de salir, si dices, ¿no? Pudo haber seguido fácilmente. Se salió, entonces, bien sonriente. Y entonces ya nomás le extendí la mano y nomás le dije, good luck, coach. Next Sunday, no sé qué. Nada. Thank you, no sé qué, no sé qué. Y entonces me dijo, ¿de dónde estás? ¿O de dónde vienes? No sé qué, ¿no? Y entonces ya le dije, ya, 30 segundos, ¿verdad? Sí. Pero me causó muy buena impresión. Qué cool. Nick Sirianni, la verdad. Qué cool. Buena onda, ¿no? Y lo que más me llamó la atención que cuando terminó, porque están las cámaras y están todos los que preguntan y todo eso, ya cuando tenía, bueno, ya adiós, por una de las orillas del salón ese, sale, ¿no? Pero en ese momento ya se salió solito y uno de los que, digamos, lo escoltaban se quedó medio atrás. Y entonces yo que estaba ahí dije, pues lo voy a saludar. Aprovechar. Y lo saludé, pero sí se detuvo y me preguntó. Qué fregón. Y entre los 30 y tantos Super Bowls, ¿cuál ha sido como la actuación más importante de un jugador o como más impresionante que has visto de un jugador? Una actuación en particular. Ay, caray, bueno, de un jugador, pues bueno, es que han habido situaciones que quedaron para el recuerdo, por ejemplo, cuando Tom Brady pierde el Super Bowl con Filadelfia, que ganan las Águilas de Filadelfia, el Philly Special y Nick Foles y todo eso. Perdió Nueva Inglaterra y Tom Brady tiró para más de 500 yardas.
500, ya más de 500, un récord, y perdió el juego. Perdió. O sea, una actuación Impresionante. brutal, ¿no? Brutal, la de comer. Pero, por ejemplo, una que, bueno, esa nos tocó, por supuesto, transmitir. La otra, una de un jugador, el Super Bowl de la temporada del 94. Fuimos a Miami a transmitir el partido de Cargadores de San Diego y 49 de San Francisco. Y en esa ocasión fue una paliza en favor de San Francisco y Steve Young, el zurdito Steve Young, tiró 6 pases de touchdown, que es el récord en un Super Bowl de más pases de touchdown. Steve Young tiró 6 ese día. Es una locura eso. Joe Montana había tirado 5 cuando apalearon a los Broncos de Denver en Nueva Orleans en la temporada del 89, que fue el cuarto Super Bowl que ganó Joe Montana, que ganaron 4 en esa década, y el cuarto fue esa paliza y tiró 5, pero Steve Young tiró 6. Pues fue una pasión tremenda. Estaban las grandes figuras, ¿no? Y tenían un corredor fantástico que era Ricky Watters, por ejemplo, que era buenísimo, ¿no? Jerry Rice, etcétera. Por ejemplo, lo de Jerry Rice. Jerry Rice, en el Super Bowl, aquel del regreso, aquella ofensiva para vencer a Cincinnati, a él le dieron el más valioso porque tuvo 215 yardas por la vía aérea, o sea, en recepciones. 215 tuvo Jerry Rice. Entonces, y luego hubo uno, por ejemplo, me acuerdo, Tim Smith, y dices, Tim Smith, ¿qué es ese güey? ¿Qué es ese? Dios de su casa. Tim Smith, Tim Smith con los Pieles Rojas de Washington, cuando aquella paliza, creo que fue 42-10, le dieron una maraca, pero a su tamaño, a los Broncos de Denver, de un muy joven John Elway, ¿no? En esa que Doug Williams, el más valioso, el quarterback, etcétera. Y entonces Tim Smith corrió para 201 yardas, que es el récord en un Super Bowl de más yardas por tierra en un juego. Tim Smith. Y después Tim Smith Ya no la figuró. se acabó. O sea, no pasó nada con él. Nada. Después creo que anduvo con los Vaqueros de edad. No sucedió nada. Ese fue su momento cumbre. Pero nunca se convirtió en una gran figura. Es que tiene que un corredor de élite o de los famosos. Su One Hit Wonder. Exacto, como las canciones, exactamente. Exacto. Pero y esa sí nos tocó también atestiguar que fue otra de las grandes actuaciones de individuales. Pues fue algo increíble lo que hizo ese Team Speed. Pero te digo, son de repente de lo más notable, pues fue aquello, definitivamente. Ahora te tengo una pregunta. ¿Por qué rayos eres tan fan de los Jets? ¿Qué pasó en el Super Bowl 3? ¿Y por qué si son tan malos el mayor exponente de la NFL? Pero por favor, padre mío, antes no eran malos, cara. Digo, también tuvieron su momento de lucidez. Es que bueno, es que la gran mayoría dice, no, pero los Jets sí son una basofia, hombre, yo son basura, son una porquería. Como yo siempre les digo, a mí no me digan cosas y me dan cocalasco, miren. A mí no me salen cosas payasas. Yo tengo lealtad inalterable para mis Jets. Eso. Entonces, ¿por qué? Porque yo me voy a remontar a 1968. 1968, que fue cuando yo vi jugar a los Jets por primera vez. O sea, los vi en la tele, obviamente, ¿no? Yo en 1968, cuando yo vi a los Jets jugar, yo acababa de cumplir 14 años. Entonces, se habían pasado los Juegos Olímpicos de México, el México 68, etcétera. Y resulta que en ese 68, en Telesistema Mexicano, que después se convirtió en Televisa, Telesistema Mexicano, era quien transmitía la NFL, nada más. Entonces, se transmitían a los Vaqueros de Dallas en particular, a partir del 67, digamos,
A partir de esa temporada se empezó a darle seguimiento a la NFL, pero pues digo, en los periódicos era rudimental, era nada, no encontraba ni los resultados, o sea, era cobertura en pañal, nada, ¿no? Nada. Pero bueno, pero por algo se empezó, ¿sí? Y el equipo al que se le dio seguimiento fue a los Vaqueros de Dallas. O sea, cada 8 días se pasaba un juego y se pasaba el juego de Dallas. Y si no, el juego de Dallas del mediodía, y si no era el Dallas, porque tenía otro horario, pasaban a los Carneros contra Minnesota, lo que sea, ¿no? Pero Dallas era el equipo, Don Meredith, todos, Bob Case, etc. Bueno, entonces ahí empezó a marcar la pauta porque se transmitió el primer Super Bowl. Y a partir del primer Super Bowl, todos los demás. Y entonces, en el 68, empezaron a transmitir la Liga Americana, que era la competencia de la NFL, la Liga Americana. Y la Liga Americana había nacido en el 60, tenía poco tiempo. En el 60 la NFL nació en 1920, ¿verdad? Entonces, en el 60 nació la Liga Americana. Y entonces era la rival de la NFL. Se disputaban las selecciones colegiales. Pues, así era la onda, o sea, cuando hacían el draft, digo, no es el draft como ahora, que es en la fiesta, es un programa de televisión, ¿no? Antes, nada más era una cosa para los periodistas, se acabó. Y había quién sabe cuántas rondas, no eran 7 rondas, había como 20 o no sé cuántas, ¿no? Era otra estructura, era otra cosa lo que existía. Y entonces surgían los jugadores de las universidades, los que cumplían su elegibilidad, ¿verdad? Y entonces se los disputaban la Liga Americana y la NFL. A ver quién se quedaba. Entonces se hacía, a ver sus selecciones colegiales, su primera selección. Por ejemplo, mi gran ídolo John Namath de los Jets de Nueva York. Lo seleccionaron en primera ronda, obviamente, los Jets. Y también lo seleccionaron en primera ronda los Cardenales de San Luis. De la NFL, en los Cardenales, que luego se fueron a Arizona, pues. Sí. Y entonces Namath prefirió jugar con los Jets de Nueva York, en la Liga Americana, le dieron más lana, etcétera, etcétera. Había sido en Alabama, etcétera, todo. Bueno. Total que, para no hacer el cuento largo, ¿verdad? Entonces, en el 68 empiezan a transmitir la Liga Americana. Entonces, empieza uno a conocer a los equipos, ¿no? Y la Liga Americana jugaba los sábados para no chocar con la NFL que jugaba los domingos. No existía el Monday Night en aquella época. Comenzó hasta 1970 el Monday Night. Bueno, entonces, el sábado los pasaba el Canal 2. Canal 2. A por ahí de las 3 de la tarde los juegos. Y entonces ahí pude conocer a los Raiders de Oakland, a los Cargadores, a todos esos, ¿no? A los Delfines de Miami, Bengalíes de Cincinnati, etcétera, etcétera. Los Bills de Buffalo, los Patriotas se llamaban Patriotas de Boston en aquella época. Luego por ejemplo, los Jefes de Kansas City también fue cuando yo los vi. Bueno, los había visto en el primer Super Bowl, pero no en una temporada regular. Se llamaban los Tejanos de Dallas, por ejemplo. Nacieron como Tejanos de Dallas y a partir del 63 se convirtieron en los Kansas City Chiefs, pues, ¿no? Wow. Así comenzaron. Y los Jets originalmente se llamaban los Titanes de Nueva York. Y luego cambiaron a Jets, por ahí del 64, una cosa así. El uniforme era diferente, no era verde ni nada, ¿no? Bueno, total, que resulta que en un partido, un sábado, y procuraba no perderme los juegos, yo como aficionado. Sí. Tenía 14 años, ¿no? Estaba yo en tercero secundaria. Entonces, me fui, trataba de ver el juego y lo que sea, y entonces pasaron un juego de los Jets. Y cuando vi a los Jets jugar, su uniforme verde, jugando de blanco y todo esto, y que vi a John Namath, su número 2 y todo, y le vio la estampa del tipo, ¿no? Porque era un tipo con carisma, ¿no? Un tipo con personalidad y además con un brazo tremendo. Me llamó mucho la atención John Namath y luego cuando lo afocaban sin el casco ahí en la banca, Viuba, que era su entrenador, y luego los receptores que tenía, que luego ya los conocía. Uno era Tom Maynard y el otro era George Sowell. Eran sus dos, una maravilla los dos. Y además de estos eran pioneros John Namath y Maynard de usar los zapatos blancos,
porque antes los zapatos los usaban de color negro. Ok. Y fue en ese partido. Y ellos empezaron con lo de los zapatos blancos. Entonces, me impactó y ganaron ese juego, pero me impactó nada más la figura de él, ¿no? De Neymar. Y entonces luego, si volvían a pasar otro juego de los Jets, lo veía y todo el rollo. Y resulta que en esa temporada es cuando avanzaron hasta llegar a su único Super Bowl, ¿sí? Entonces, fue una historia padre porque en ese fin de año de 68 fue cuando, por ejemplo, en mi caso, mis papás compraron la primera televisión a color que tuvimos. Wow. Que era, bueno, una tele a colores, bueno, era un sueño ver algo a colores, ¿sí? Era un sueño. Ahora les da risa porque en el teléfono celular sale, ¿no? Sí. Pero antes ver algo a colores, Antes, como, ¿qué está sucediendo? era, porque estaba uno acostumbrado a ver todo en blanco y negro. Pero ver una imagen a colores, un programa, una serie, lo que sea, pero un evento, un partido de fútbol, soccer, un partido de fútbol americano, un partido de béis, de verlo a colores, es de otro mundo, ¿no? Sí. Para mí, pues, ha sido uno de los mejores regalos de mi vida cuando compré una tele a colores. Wow. La tele a color. Las pantallas más grandes eran de 19 pulgadas, las más grandes, de 19 pulgadas. Yo veí de 100 y ya parecen... De esos sí, y eran de esos cinescopios así abombados, ¿no? Wow. Eran televisiones que la mayoría eran muebles muy bonitos de madera, muy bonitos. Casi era más mueble que aparatos. Que servían para que tu mamá pusiera sus proveeros y sus figuritas de porcelana, cosas de esas, ¿no? Sí, de madera. Total que ahí ya lo pude ver a colores, ¿no? Una maravilla. Y entonces llegaron al Super Bowl y fue el primer Super Bowl que me tocó ver a colores, porque los dos anteriores los había visto en blanco y negro. Y ahí fue cuando le ganan a los Potros de Baltimore y que Neymar dijo, les vamos a ganar, que luego en las conferencias de prensa Neymar estaba acostado en un camastro así bien a gusto y todo el rollo, asoleándose y fueron a preguntarle, porque fue en Miami ese partido, en el Orange Bowl. Entonces yo vi ese partido y digamos, y ahí me conecté con los Jets. Te convertiste a los Jets. Me convertí me convertí en un fan de John Neymar. Wow. De John Neymar y seguirlo hasta que de toda su carrera luego terminó con los Carneros de Los Ángeles. Ven, ya era el final, ¿no? Ya el adiós Nicanor, como quien dice, ¿no? Pero se convirtió en mi máximo referente, ¿no? Wow. John Neymar. Y ahí me conecté con él y además creo que fue el primer quarterback que tiró para 4,000 yardas en una temporada, etcétera. Tipo frágil porque tenía lesiones y operaciones en la rodilla, ¿no? Entonces, cuando de repente lo presionaban y tenía que salir de alguna manera de la bolsa de protección, pues no era un dechado de virtudes para acarrear el balón ni era rápido ni nada. Y a su entrenador y jefa Webb Yuba, que fue una gloria del fútbol americano, no, pues se ponía con los pics, decía, ¿qué es esto? Cuando salía, porque lo iban a tundir, lo iban a tundir. Entonces, pues bueno, eran de esas cosas de la Liga Americana que fue muy especial porque los equipos de la Liga Americana sí traían en el jersey, en la espalda, traían el apellido del jugador. Ok. Y los equipos de la NFL no tenían el apellido del jugador, tenían el puro número. Qué curioso. El puro número. Era una de las diferencias con la Liga Americana. Los jugadores tenían el apellido. Eso tú lo veías y ahí traía el nombre. Y eso era... Sí, porque los conocías. Y la Liga Americana tenía la conversión de 2 puntos y la NFL no lo tenía. La NFL implementó los 2 puntos hace algunos años, pero originalmente no. O sea, no la implementaba. Oye, y te ha tocado asistir a N cantidad de estadios. ¿Cuál es el que para ti es el estadio más impresionante de la NFL? Híjole. O sea, que dices, ¿cómo es posible esto? Bueno, es que, híjole, ya nada más me pongo a pensar
por ejemplo, un estadio que es increíble, bueno, lo reciente, dices, no, el estadio de Las Vegas o el estadio de los Vikingos de Minnesota es una maravilla, o el SoFi, ¿no? El de los Carneros, que es, digamos, techado, pero abierto en los extremos, ¿eh? Pero un estadio que me impresionó de la NFL, el que le decimos el Palacio de Cristal de Jerry Jones, el AT&T, el estadio de los Vaqueros, qué cosa. No, digo. Y los partidos de los otros también, pero los palcos y todo, y sobre todo la pantalla esa que tiene. Qué loco. La pantalla, levantas y la pantalla está a todo lo largo casi del campo. No todo lo largo del campo, pero casi todo lo largo del 100 yardas, básicamente, casi. Casi 100, o que mira pantalla 80 yardas, ¿no? Pantalla para que vean los de acá y para que vean los de allá también, ¿no? Y entonces esas pantallas, los millones y millones de dólares que cuesta. Durísimo. Y entonces, y luego la capacidad del estadio, el lujo de los palcos. No. Verdaderamente un palacio ese estadio. El Palacio de Cristal de Jerry Jones, el Estadio de los Vaqueros, es realmente increíble. Y sobre todo te digo, de esa pantalla, por ejemplo, vas como aficionado y es algo muy particular. Por ejemplo, en el 2010, que fuimos a transmitir la Serie Mundial de los Rangers de Texas y los Gigantes de San Francisco, el parque el ballpark de los Rangers y el estadio, el Palacio de Cristal, ahí está junto. Ahí está. Entonces el juego de Grandes Ligas, el juego de Serie Mundial era en la noche. Y entonces tocaba la curiosidad que iban, los Vaqueros jugaban contra Jacksonville. Los Vaqueros andaban mal en aquella época. Y bueno, ahorita entonces andaban mal en aquella época, jugaban contra Jackson. Bueno. Y entonces nos invitaron, fuimos al partido. Y fuimos al partido y estuvimos en la zona VIP, no sé qué. No, hombre, chopes y de todo. Todo ahí estaba, pero bien bonito, ¿no? Y luego donde nos ubicamos ahí en un lugar preferencial de la tribuna y todo el rollo. Pero lo más curioso es que luego estabas viendo el partido y luego casi lo veías más en la pantalla que en el campo. Por lo bien que se... O sea, estaban los jugadores ahí los tenías, estabas viendo. Y como por incito veías, levantabas la vista para ver la pantalla. O sea, algo muy curioso. Y todos levantando la vista y tenían la jugada y por acá, ¿no? O a lo mejor veías la jugada, la veías mejor acá arriba que viendo el campo, ¿no? Así. Tan bien pensada estuvo la pantalla que... No, pero así te digo, a todo lo largo, ¿no? Es una cosa verdaderamente bestial, ¿no? Increíble, de verdad que ese estadio de los Vaqueros es extraordinario. Y más adelante han surgido estadios que tienen todo lo que te puedas imaginar. El estadio de los Raiders en Las Vegas y el estadio de Minnesota como paneles de luz y todo, precioso estadio. Y aparte inaugurado por ahí del 2017, por ahí recién. Pero sí te quiero decir que del americano, el estadio que me cautivó y que no ha tenido un Super Bowl es el Lambeau Field, la casa de los empacadores. ¿En serio? No, es un estadio de leyenda, cara. Es un estadio que se respira la historia. Digo, los demás también, pero el campo Lambeau en un lugar como Green Bay, la verdad que me impresionó estar ahí. Y la única vez que he estado ahí, y fue en algo muy especial, porque a ese estadio fui para transmitir un juego de pretemporada de los Carneros. Carneros contra Green Bay. Y no me tocó con Tommy y con Enrique, sino que Univisión de Estados Unidos, cuando los Carneros regresaron a Los Ángeles, que fue en el 2016,
porque pasaron muchos años en San Luis, Missouri, que eran los carneros de San Luis, los de Kurt Warner y todos estos, ¿no? Isaac Bruce y demás, etcétera, equipazo, Marshall Falk, y todo esto, regresaron a Los Ángeles en el 2016. Y entonces contrataron para pasar los juegos de pretemporada de los carneros. Pretemporada, digo, porque la campaña regular es otra cosa, pero la pretemporada, y entonces de México iba yo cada 8 días al partido de los carneros, donde jugara. Y entonces fue una experiencia padre, ¿no? Iba yo y transmitía con comentaristas de allá de Univisión, sí. Nice. Sí, entonces ahí con Ramsés Sandoval, me acuerdo que me tocó, con Eduardo Blacas, me acuerdo que también me tocó, con Javier Sol. Entonces, fueron experiencias muy agradables. Y entonces, en una de esas, nos tocó que jugaban los carneros en Green Bay. O sea, entonces fuimos a Los Ángeles, porque iba yo a Los Ángeles, y de ahí se organizaba, ahí estaban con Univisión Los Ángeles, y entonces de ahí se organizaba toda la expedición para el juego. Entonces fue algo para mí increíble, una experiencia inolvidable, porque viajábamos en el mismo avión que los jugadores. Wow. En un avión sotote brutal de enorme, ¿verdad? Y entonces la mitad del avión estaban los jugadores, los coaches, de todo el rollo, y la otra mitad para atrás, pues los demás, ¿no? Sí. Porque iban también los periodistas de Los Ángeles, los del radio de Los Ángeles en español, en inglés, y allí iba yo, también con mis compañeros, ¿no? Pero fue una experiencia muy padre porque todo súper organizado, a tal hora, acá abajo, no sé qué, y están los autobuses formados, ustedes van en el autobús 3, ese es el 4, entonces acá toda la logística, llegamos a Chicago y de Chicago nos fuimos por carretera a Green Bay, y quedamos ahí en el hotel y todo el rollo, nos llegó a tocar pernoctar en el mismo hotel que los jugadores, pero ya no pasábamos me llamó la atención, ¿no? Que fuimos a Minnesota, por ejemplo. Igual lo mismo, la misma dinámica con todo. Y luego cuando terminaba el partido, se bañaban los jugadores y cenaban y todo, trépense al avión y ahí vamos de retache. Ya no nos quedábamos para... Wow. Vámonos. Nos regresábamos. Y todos acá, y terminaron el juego aquí, formados, acá está, en este camión, acá, a ti te va a tocar el lugar, no, con una logística, no. Hasta para llegar al hotel, no llegábamos al lobby a ver qué nos da. Ya tenían todo lo del equipo, los del equipo, tenían ya preparado todo, y nada más llegábamos al hotel, entrábamos por una puerta X, y ya me daban, por ejemplo, un sobre, y en el sobre ya venía la habitación que yo debía de ocupar y todo el rollo, y ya nos daban las instrucciones, el desayuno es a tal hora, y la salida de estadio es a tal hora. Tienen que estar aquí abajo a tal hora, y ahí estaban los autobuses para que fueran los jugadores, los coaches, los del todos los de la prensa, los del ¿verdad? Y en fila india ya íbamos totales. Fue una experiencia, la verdad. Qué joya. Fue padre la experiencia, me tocó ir 3 años 2016, 17 y 18 fueron los partidos, pero uno de esos fue en Green Bay y lo disfruté muchísimo estar en ese campo. Y hablando de esos estadios, digo, una de las más grandes tradiciones es la comida. O sea, cada estadio, cada lugar tiene su respectiva comida. Para ti, ¿cuál ha sido el top 3 de comidas de estadio que tú dices, no entiendo cómo no tiene una estrella Michelin? Ay, cole, ya para esos de tan altos vuelos, cole, ¿no? Pero es que luego en los estadios, por las ocupaciones que tenemos, pues a veces nada más nos comes un condón, ¿no? Taco, ya muere. Ahí, qué rápido, ¿no? Porque estamos y hacemos esto y hacemos el ¿No te ha tocado comer esas típicas comidas de estadio? No, ves que en el de Green Bay tienes que ir a comer Sí, no, bueno, por ejemplo, el que me agrada mucho en Filadelfia, el Philly Special. El Philly Special que hacen es una joya, es una joya. No, me encanta. Ahí que nos ha tocado en Filadelfia,
ahí en ese estadio. O sea, cuando vas ahí, sí te escapas rápido, No, del Philly Special, pero de cajón, ¿no? Y luego, en el Dodger Stadium venden hot dogs muy buenos. En el Dodger Stadium, hot dog muy bueno, sí. Pero digo, si ya sabes, venden pizzas y todo, y demás. Pero a mí en lo particular, fuera del clásico coto ojo de todo eso, el Philly Special, ese me